Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este primer Congreso Internacional sobre Integración Regional y Derechos Humanos. Finalmente podemos empezar a concretar nuestro plan de acción con una actividad semipresencial. De a poco vamos alcanzando la normalidad, así que agradecemos la presencia de todos y todas que nos acompañan de forma reducida, de manera presencial y ampliamente de manera virtual. Queríamos agradecer no solo la presencia, sino el apoyo de la delegación de la Unión Europea. El señor embajador nos acompaña para pronunciar algunas palabras de apertura. Muchísimas gracias, profesor, por esta invitación. Muchísimas gracias a todos y saludar a todos los alumnos de la Facultad de Derecho. Es para mí un honor, un placer poder representar hoy aquí a la Unión Europea en este congreso que reúne a tantos académicos y estudiantes sobre temas tan importantes para la Unión Europea como son los temas de integración regional y los derechos humanos y la convergencia entre ambos temas. Sinceramente, profesor, creo que no podría haber un tema, y lo digo con toda franqueza, de mayor, diría yo, relevancia, actualidad, que hemos abordado hoy. Sinceramente, me cuesta, y lo digo con mucho pesar, que somos cada vez menos los que defendemos los derechos humanos, los sistemas democráticos, el orden internacional basado en normas. Si no me equivoco, en el último estudio del informe que sacó The Economist hace unos días, no sé si son 28, únicamente las democracias, no sé si estoy añadiendo algunos, no sé si son 24 o 28, las conocidas como democracias plenas. Es decir, hay que contar que estamos entonces con más de 170 o 160 países que no se pueden considerar democracias plenas, y no todas están en la Unión Europea. Eso quiere decir que tampoco en la Unión Europea ni estamos para dar lecciones, ni somos un ejemplo para nadie, pero sí que hay varias allí. Creo que en el continente aquí, América Latina, solo son Uruguay y Costa Rica. Hay una serie de tendencias autocráticas que ya las veníamos viendo antes del COVID, y que lo que ha ocurrido con la pandemia ha sido se ha exacerbado este tipo de derivas contrarias o antidemocráticas, y quizás lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania es el mayor ejemplo de ello. Así que, como decía, no hay un tema con mayor actualidad de integración regional y derechos humanos, y decir que el programa amplísimo sobre el que van a trabajar en las próximas jornadas, pues parece extremadamente interesante que haya incluido diferentes perspectivas de integración regional, pues en la Unión Europea, el Consejo de Europa, Mercosur, la OEA, y cómo cada uno de estos mecanismos se ha dotado de sistemas de protección de los derechos humanos. En Europa, la protección a nivel regional de los derechos humanos se hizo durante muchas décadas, sobre todo en el marco del Consejo de Europa y de su Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta institución no debe confundirse con la Unión Europea. El Consejo de Europa incluye a todos los países de lo que consideramos Europa, el continente europeo, menos Rusia, que fue expulsada recientemente por la invasión a Ucrania. Y su objetivo fundamental es la salvaguarda de los derechos humanos a través de sus muchas convenciones sobre este asunto, sobre este tema, y de las decisiones del tribunal que está en Estrasburgo.
La Unión Europea originalmente tenía un foco más de integración económica, así es como hemos venido creciendo, y comercial, pero con el paso del tiempo y la atribución de más competencias a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y después se ha convertido en lo que hoy conocemos como la Unión Europea, el tema de los derechos humanos en el marco de la Unión Europea fue adquiriendo mayor relevancia. Hoy no se puede concebir, no se puede entender la Unión Europea sino como un espacio de protección de la paz, de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia. Es por ello que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dice, y lo leo textualmente: la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Los temas comerciales o económicos vienen más abajo en el tratado. Son, por supuesto, temas esenciales, pero lo que quiero decirles es que la Unión Europea ha evolucionado, ha venido evolucionando de una organización eminentemente comercial, aduanera, con la supresión de las fronteras, a una asociación política en la que nos une, y lo que nos une es el respeto a estos principios de derechos humanos y democracia que acabo de mencionar. El Tribunal de la Unión Europea, que está en Luxemburgo y que al principio se ocupaba sobre todo de dirimir conflictos relacionados con temas comerciales o de libre circulación de productos, mercancías, servicios o capitales, también refleja este cambio tan importante de enfoque y hoy en día tiene competencias importantes para decidir sobre temas de derechos humanos y derechos fundamentales. Estoy seguro de que estos temas los van a explicar durante estas jornadas. Como llevamos el tema de los derechos humanos dentro de nuestro ADN, promocionamos también estos derechos fuera del territorio, fuera de las fronteras de la Unión Europea. En todos los países en los que estamos presentes, 145 fuera de la Unión Europea, en cooperación con nuestros socios, si es posible. O, en algunos casos también, confrontándonos a nuestros socios si no los respetan. Aquí en Argentina tenemos la suerte, diría yo también el privilegio, de estar en un país con una tradición de 40 años de gran respeto a los derechos humanos. Y consideramos a Argentina como un líder en la región e incluso en el mundo en varias áreas. El tema de género, tema del LGBTI, por ejemplo. Y que actualmente, además, Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Por cierto, aprovechar esta ocasión para recalcar lo importante que está siendo la posición, el apoyo de Argentina para condenar la invasión rusa de Ucrania y las violaciones de derechos humanos que las tropas rusas están cometiendo allí. Decir en este sentido que el voto de Naciones Unidas, o los 3 votos que ha habido, 2 en la Asamblea General y 1 también en el Consejo de Derechos Humanos presidido por Argentina recientemente, que han sido los 3 votos más importantes en el tema de Ucrania, ha quedado muy claro cómo se sitúan los diferentes actores o cómo está el tablero en materia geopolítica mundial. Y aquí creo que conviene recalcar que no se trata de quién está del lado de qué o de quién está del lado de quién, sino más bien de quién está del lado de qué. Aquí no hay muchas opciones y no es tanto si un país está votando a favor de Rusia o en contra de Rusia o a favor de Estados Unidos o a favor de la Unión Europea, no. Aquí hay 2 tipos de votos. El que está en favor o a favor de un orden internacional basado en normas, en reglas, que es las que hemos venido conociendo desde que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho que aprender los unos de los otros y espero que estas jornadas sirvan para eso. Muchas gracias por su atención y seguimos trabajando juntos. A mí me toca decir algunas palabras con el ostentoso título de conferencia inaugural. Simplemente son unas consideraciones previas, precisamente en un punto de convergencia
entre los procesos de integración regional y los derechos humanos. ¿Cuál es ese punto de convergencia? Lo voy a plantear con una pregunta. ¿Cómo un proceso de integración regional se convierte en garantía del Estado de Derecho? ¿Cómo un proceso de integración regional se convierte en garantía de Estado de Derecho? Como todos ustedes saben, el objeto central, la línea de investigación matriz de nuestro centro de excelencia es trabajar en estos puntos de convergencia, desde los derechos humanos hacia los procesos de integración regional. Veamos entonces, sin perjuicio de adelantarme, luego van a venir los importantes expositores que tenemos para tratar en particular este tema, pero ¿cuáles son las directrices centrales que desarrolla principalmente el derecho internacional de los derechos humanos en materia de independencia e imparcialidad como garantía del Estado de Derecho? Concretamente, cuando hablamos de independencia, estamos hablando de independencia del Poder Judicial. Cuando estamos hablando de imparcialidad, estamos hablando de la imparcialidad de los operadores de justicia. Concretamente, en el derecho internacional de los derechos humanos, cuando hablamos de independencia, individualizamos tres garantías: la garantía de inamovilidad, la garantía en el proceso de nombramiento y selección y la garantía contra presiones externas en el ejercicio de las funciones. Estas tres garantías, que no solo involucran a los jueces, sino también a los fiscales, constituyen lo que nosotros denominamos un consenso dialógico en los distintos sistemas internacionales de protección. Es decir, tanto el sistema universal como el sistema interamericano y el sistema europeo, como señaló el embajador en la voz de Estrasburgo, o sea, de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, coinciden en la defensa de estas tres garantías. No hay divergencias interpretativas. ¿Por qué? Porque respetar estas garantías implica respetar la división de poderes. Cuando hablamos de democracia, no hablamos de cualquier democracia. Insisto, cuando los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos desarrolla la noción de democracia, es solo una noción de democracia compatible con la división de poderes. Y dentro de este esquema, la garantía matriz de independencia y la garantía matriz de imparcialidad son centrales. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿cómo un proceso de integración termina constituyéndose en garantía del Estado de Derecho? Lo recordaba también el señor embajador, yo lo voy a leer, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Dice: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Sin temor a equivocarme, creo que estamos frente a los valores fundantes de este proceso de integración, que no son muy divergentes de, por ejemplo, los que podemos encontrar en la cláusula democrática del Mercosur o en el proceso de la Comunidad Andina o en el sistema de integración centroamericano. Ahora bien, ¿cómo tutelamos? ¿Cómo se tutela en la Unión Europea este artículo 2? El artículo 7 del tratado prevé todo un procedimiento similar a nuestro protocolo de Asunción, a propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo, de la Comisión, el Consejo por mayoría de 4/5 de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave
por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Y si hablamos de esto, lamentablemente es porque existe ese riesgo y ha sido declarado, tanto por el Parlamento como por la Comisión, en relación a Hungría y Polonia. Concretamente se habla de un riesgo claro de violación grave para el Estado de Derecho en estos dos países. ¿Por qué? Porque se señala serias violaciones o, en otras palabras, utilizadas en el informe de la Comisión, de un ataque sistémico a la independencia del Poder Judicial. ¿En qué contexto se da este proceso para activar la garantía del Estado de Derecho en la Unión Europea? Que, por cierto, se encuentra bloqueado, ¿no? Porque requiere de mayorías políticas. Nos permite a futuro pensar sobre la utilidad de estas cláusulas de protección del Estado de Derecho cuando están sujetas a mayorías determinadas, ¿no? Un grupo de países bloquean y el proceso no continúa. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado, por ejemplo, la legitimidad del Tribunal Constitucional polaco, porque ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia del 7 de mayo del 2021, Cero Flor contra Polonia, que la selección y la integración del tribunal es contraria al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es similar, este artículo es similar a nuestro artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no respeta ni la independencia y la imparcialidad por la interferencia tanto del Parlamento como del Ejecutivo en la selección de los magistrados. Esto ha desatado una verdadera guerra entre cortes. El Tribunal Constitucional polaco rechaza esta sentencia y declara inejecutable las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en este proceso en un actor relevante. Y empezamos a construir entonces la respuesta a la pregunta de cómo un proceso de integración regional se convierte en garante del Estado de Derecho. Les había comentado que el proceso del artículo 7 se encontraba bloqueado. Entonces, la Comisión apela al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para el que no lo sabe, los tratados fundacionales de la Unión Europea son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y este artículo 258 prevé un proceso por incumplimiento. Este artículo no es habitual utilizarlo para declarar violaciones sistémicas al Estado de Derecho, pero en una reciente jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido que cuando un Estado no garantiza la independencia del Poder Judicial, no puede garantizar la tutela efectiva de los derechos reconocidos en el derecho de la Unión Europea. Y por lo tanto estaría violando no solo los tratados fundacionales, sino el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que precisamente declara la obligación de tutela efectiva de los derechos. Por lo tanto, corresponde al Tribunal de Justicia, en una especie de control de comunitariedad, un control europeo, control de legalidad del derecho de la Unión Europea, corresponde establecer si ese Estado cumple o incumple con sus obligaciones respecto a la tutela efectiva, que por cierto involucra en el centro el ya citado artículo 2. Como ustedes podrán inferir, este tipo de jurisprudencia no fue
del agrado de muchos de los estados de la Unión Europea, porque significa reconocerle a los jueces de Luxemburgo las llaves, las herramientas para analizar el funcionamiento y la organización y disposición del Poder Judicial. Tanto es así que cuando tanto Polonia como Hungría y más recientemente Rumania son denunciados por incumplimiento de sus obligaciones frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los estados alegan que la Unión Europea está invadiendo competencias que no fueron atribuidas porque la organización del Poder Judicial es una competencia exclusiva de cada estado parte. ¿Qué contesta a esto el Tribunal de Justicia? Ello es así en la medida que no interfiera en la tutela efectiva de los derechos reconocidos en la Unión Europea. Yo simplemente voy a citar algunas sentencias brevemente en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha actuado y actúa como garante del Estado de Derecho. Un caso tiene que ver con las denominadas jubilaciones anticipadas, caso que se da en Polonia. Se sanciona un régimen de jubilación anticipada con el objetivo de lograr vacantes. Bueno, el Tribunal de Justicia entiende que Polonia ha incumplido sus obligaciones respecto al artículo 19, apartado primero, párrafo segundo, del Tratado de Unión Europea, por promover un sistema de jubilación que obliga al retiro forzoso de quienes tienen inamovilidad. O sea, se está violando la independencia y la garantía de inamovilidad. Estas sentencias del 24 de junio del 2019, Comisión contra Polonia. En otra sentencia, también de la Comisión contra Polonia, y también sobre el tema de la sala disciplinaria, o de las sanciones disciplinarias a los jueces polacos, sostiene el Tribunal de Justicia que se está violando la independencia e imparcialidad. Y nos dice textualmente: la necesidad de independencia de los tribunales inherente a la función jurisdiccional está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso equitativo que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el derecho de la Unión Europea confiere a los justiciables y de la salvaguarda de valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en particular el valor del Estado de Derecho. Entonces, vemos cómo quien es el tribunal propio, árbitro de un mercado común, termina constituyéndose a partir de la sanción de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en garante del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque precisamente la no independencia o imparcialidad del Poder Judicial afectaría la vigencia en última instancia efectiva de ese derecho. Otra sentencia importantísima es el asunto acá, también del 2019, donde el Tribunal de Justicia hace todo un desarrollo de la noción de independencia e imparcialidad y termina coincidiendo en la necesidad de respetar esas garantías porque implica respetar la vigencia del derecho de la Unión Europea. Y finalmente, para no excederme más, ya que a continuación vamos a tener expertos sobre el tema, el otro país denunciado por violaciones sistémicas al Estado de Derecho, me refiero a Hungría, se cuestiona concretamente reformas constitucionales, como el cambio del marco regulatorio al Tribunal Constitucional, el cambio de integrantes al marco normativo del Tribunal Supremo y sobre todo el régimen de cambio de la administración del Poder Judicial. Un dato significativo entre las reformas que se proponen está la prohibición del Tribunal Constitucional de citar su propia jurisprudencia anterior al 1 de enero del 2012. Bueno, todos estos hechos
encienden las alarmas en el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en Vaca contra Hungría, sentencia del 2016, denuncia esta situación y reclama sobre la independencia del Poder Judicial. En la sentencia del 2012, Comisión contra Hungría, el Tribunal de Justicia vuelve a resaltar la importancia de la independencia e imparcialidad. Y finalmente el Parlamento Europeo, por primera vez desde su fundación, redacta un informe con el objeto de investigar la necesidad de que se lance un procedimiento con arreglo al artículo 7º que hemos leído. En definitiva, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Cómo un proceso de integración regional termina convirtiéndose en garantía del Estado de Derecho? Cuando este proceso alcanza el nivel de desarrollo jurídico que ha alcanzado la Unión Europea, donde prácticamente todas las relaciones se encuentran de una forma u otra, de manera directa o indirecta, conectada a la matriz del derecho de la Unión y, por ende, a la interpretación en última instancia del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, la garantía de independencia se transforma en una necesidad, la garantía de imparcialidad se transforma en una obligación, porque ambas constituyen el único medio idóneo para alcanzar la tutela de esos derechos reconocidos. Entonces tenemos que en el sistema europeo de protección multinivel no solo existe el control externo que lleva adelante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy similar al que lleva adelante la Corte Interamericana en nuestro sistema respecto al funcionamiento de la administración de justicia en los Estados partes, sino que a ese control se suma el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la medida que garantiza esa comunidad de valores a partir de la cual se ha fundado y ha impulsado el proceso de integración en Europa. Entonces, estos puntos de convergencia se convierten en una realidad, se dejan ver como un nuevo escenario donde los derechos humanos no solo constituyen un instrumento valioso para la defensa de derechos, sino constituyen un instrumento de legitimidad de un proceso de integración. Y eso es importante porque agrega un capítulo más, escribe un capítulo más en lo que es la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.